El evento de Triple I Initiative 2026 ya dejó varios anuncios interesantes, pero entre todos los juegos mostrados, hay algunos que realmente destacaron. En este video te comparto los que más me llamaron la atención, ya sea por su estilo, su jugabilidad o lo que prometen de cara a su lanzamiento. Comenzamos con Lost Railway. Es un juego cooperativo de terror donde hasta 4 jugadores exploran escenarios de desplazamiento lateral en busca de recursos mientras enfrentan monstruos en un mundo oscuro y peligroso. La clave es sobrevivir, recolectar lo necesario y mantener el tren en movimiento, ya que cada partida se vuelve más intensa y arriesgada con el tiempo. Castlevania Belmont's Curse es un juego de acción y exploración ambientado en un París medieval invadido por criaturas, donde tomas el papel de una nueva heredera Belmont, que con el icónico látigo deberá enfrentarse a enemigos, trampas y secretos en su intento por salvar la ciudad. Spacecraft es un juego online de exploración espacial donde puedes viajar por una galaxia enorme, recolectar recursos, construir naves y crear bases automatizadas, mientras participas en una economía dinámica y colaboras con otros jugadores para desarrollar imperios a escala interplanetaria. Thick as Thieves es un juego de sigilo y robos que puedes jugar solo o en cooperativo, donde deberás planear atracos en una ciudad con estilo alternativo usando habilidades y estrategia en misiones que cambian en cada partida, y está previsto para lanzarse en mayo 20, 2026. Romstead es un juego de supervivencia y construcción para hasta 8 jugadores, donde tras la caída de Roma deberás reconstruir asentamientos, enfrentar enemigos y explorar un mundo dinámico mientras te ganas el favor de los dioses, y llegará en acceso anticipado el 26 de mayo de 2026. Frosttrail es un FPS de supervivencia en un mundo congelado y corrupto, donde solo o en cooperativo deberás explorar, saquear y fabricar recursos mientras mantienes y mejoras un tren a vapor que funciona como tu única base móvil para sobrevivir en un entorno lleno de peligros y criaturas. El playtest ya está disponible en Steam por si desean probarlo. Crop es un juego de supervivencia y granja con tono de thriller, donde estás atrapado en una granja en decadencia y deberás plantar, cosechar y gestionar recursos para alimentar a un pueblo al borde del colapso, mientras investigas los oscuros secretos que rodean el lugar. Windrose es una aventura de supervivencia ambientada en una era alternativa de piratas, donde puedes explorar un vasto mundo, combatir tanto en tierra como en el mar, construir y mejorar tu base y comandar tu propio barco mientras enfrentas enemigos, jefes y misterios en una historia de piratas llena de peligros y exploración. Cuenta con una demo disponible y su lanzamiento está previsto para el 14 de abril de 2026. Solarpunk es un juego de supervivencia ambientado en un mundo futurista de islas flotantes, donde puedes construir, cultivar, automatizar sistemas de energía y explorar el cielo en tu propio dirigible, solo o con amigos, mientras desarrollas una vida sostenible basada en la naturaleza y la tecnología. Su lanzamiento está previsto para el 8 de junio de 2026. Warhammer Survivors es un roguelite de acción rápida, donde puedes elegir campeones del universo de Warhammer 40.000 y Age of Sigmar para enfrentarte a oleadas infinitas de enemigos, recolectar y mejorar armas icónicas y sobrevivir en batallas cada vez más intensas con progresión constante. Away Team es un juego de supervivencia y simulación en el que tras ser enviado por error a un planeta alienígena deberás construir, sobrevivir y dominar sistemas complejos de temperatura, gases, líquidos y reacciones químicas para poder prosperar en un entorno totalmente dinámico. El playtest ya está disponible en Steam por si deseas jugarlo antes de su lanzamiento. Valor Mortis es un juego de acción en primera persona tipo Souls-like de los creadores de Ghost Runner, donde encarnas a un soldado del ejército de Napoleón que ha sido resucitado con poderes sobrenaturales en un mundo alternativo consumido por una misteriosa plaga, enfrentando criaturas horribles mientras descubres una oscura conspiración. Temtem Pioneers es una aventura de supervivencia y exploración en mundo abierto donde debes capturar y entrenar más de 200 Temtem, construir tu base, recolectar recursos y sobrevivir en una región salvaje llamada Down Below, ya sea solo o en cooperativo, mientras dominas combates en tiempo real y descubres nuevas criaturas.
Graveyard Keeper 2 es un simulador de gestión medieval con humor oscuro, donde debes administrar un cementerio, automatizar producción con zombies, reconstruir la ciudad y liderar un ejército de no muertos para defender el reino mientras conviertes el caos en un negocio rentable. Don't Starve Elsewhere es una nueva experiencia de supervivencia donde solo o con amigos deberás explorar un mundo peligroso lleno de criaturas extrañas, climas extremos y misterios. Mientras recolectas recursos, construyes tu base y luchas por mantenerte con vida en un entorno cambiante y hostil. Y estos fueron algunos de los juegos más interesantes presentados en The Triple I Initiative 2026. Una mezcla de supervivencia, acción y propuestas únicas que demuestran lo fuerte que viene el panorama indie este año. Habrá que seguirles la pista a todos estos títulos conforme se acerquen a su lanzamiento. Como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima. Tito y Macho en la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el lunes hasta el domingo.